¿Sabías que uno de los discos más brutales del black metal noruego nació de un pacto con el diablo? El debut de Gorgoroth no fue solo música, fue un ritual de caos que cambiaría para siempre la escena extrema de Noruega. La historia detrás de Pentagram no es solo sobre crear música, es sobre jóvenes que tomaron el satanismo en serio cuando todo el mundo pensaba que era solo pose. Mientras otras bandas jugaban a ser diabólicas por shock, estos noruegos realmente creían en lo que hacían. Y esa autenticidad se siente en cada segundo de este álbum, que dura apenas 29 minutos, pero que ha aterrorizado a generaciones enteras. El nacimiento de una leyenda satánica. El pacto con el diablo. Todo comenzó en 1992, cuando Roger Teagues, un joven de apenas 20 años, supuestamente hizo un pacto con el diablo y adoptó el nombre de Infernus. No era una broma ni una estrategia de marketing. Este chico de Sunford realmente se consideraba un ministro de Satán en la tierra. Infernus no estaba jugando. Mientras que bandas como Venom usaban el satanismo como espectáculo para escandalizar a los padres conservadores, Gorgoroth nació de una convicción religiosa real. El nombre de la banda viene de las tierras desoladas de Mordor en El Señor de los Anillos, pero para ellos representaba algo mucho más profundo que simplemente una referencia literaria. La primera alineación de Gorgoroth se completó cuando se unieron Hat en vocales y Goat Perverter en batería. Hat no era un vocalista cualquiera. Sus gritos eran genuinamente terroríficos, como si realmente estuviera poseído. Los críticos describían su voz como gritos de Nazgûl, que sonaban legítimamente enloquecidos y malvados. La banda estableció su base en Bergen, ciudad que se convertiría en la cuna del black metal noruego. Bergen ya tenía una reputación siniestra en el ambiente underground, y Gorgoroth encajaba perfectamente en esa atmósfera oscura. En abril de 1993, Gorgoroth lanzó su primer demo, A Sorcery Written in Blood. No era solo música, era una declaración de guerra contra el cristianismo. El demo contenía 3 pistas: Gathered at Blaculia, que era básicamente 1 minuto de gritos incoherentes y feedback de guitarra, Sexual Blood Gargling y Under the Pagan Megalith. La producción era deliberadamente cruda y primitiva. Hat sonaba aún más diabólico que en grabaciones posteriores, con una intensidad que ponía los pelos de punta. El bajo era apenas audible, y las guitarras tenían una textura áspera que creaba una atmósfera completamente siniestra. Este demo causó suficiente revuelo que el periódico local de Bergen publicó un artículo sobre el aparente aumento del satanismo en la ciudad. La prensa noruega comenzaba a notar que algo extraño estaba sucediendo en su escena musical. Después del demo, el bajista original Ketter tuvo que dejar la banda porque fue encarcelado por participar en la quema de una iglesia del siglo VIII llamada Skjold Stavkirke. Este no fue el único miembro de la escena black metal noruego que terminó en prisión por quemar iglesias. Para reemplazarlo, Gorgoroth consiguió a alguien aún más legendario, Samath the Emperor. Tomás Tormodelsæter Haugen, conocido como Samath,
ya era una figura respetada en el underground noruego. Su participación en Pentagram le daría una credibilidad inmediata al álbum. Grieg Hallen, la catedral del black metal. La grabación de Pentagram se realizó a principios de 1994 en Grieg Hallen Studio, en Bergen. Este estudio se convertiría en el lugar más importante para el black metal noruego. Era donde se grabaron álbumes legendarios como The Mysterious Dom Satanas, de Mayhem, and The Nightside Eclipse, de Emperor, y Vikingliveldi, de Enslaved. Grieg Hallen no era solo un estudio, era casi un templo del black metal. Sus paredes habían absorbido la esencia de las grabaciones más brutales del género. La acústica del lugar era perfecta para el sonido crudo y reverberante que caracterizaba al black metal noruego. Detrás de la consola estaba Erik Putten Hudvin, el productor más influyente del black metal noruego. Su apodo Putten significa un charco de lodo en noruego, que lo obtuvo después de caerse en un charco cuando era niño. Putten tenía una filosofía única para grabar black metal. No intentaba limpiar el sonido o hacerlo más comercial. En cambio, trabajaba para capturar la verdadera esencia de lo que las bandas estaban tratando de expresar. Como él mismo dijo, mantuve la boca cerrada y los ojos y oídos abiertos. Ellos eran los expertos en la música y el sonido. Yo usé mi experiencia en grabación. Lo que hacía especial a Putten era su respeto por la visión musical de estos adolescentes. Aunque Infernus tenía solo 22 años durante la grabación, Putten tomó en serio sus ideas musicales y las facilitó de la mejor manera posible. Gorgoroth quería capturar la energía cruda y salvaje de sus composiciones sin perder la brutalidad original. El estudio Grieg Hallen tenía la reputación perfecta para este tipo de trabajo. Era donde se grabaron álbumes legendarios como The Mysterious Dom Satanas, In the Nightside Eclipse y Vikingliveldi Enslaved. Pentagram contiene 8 canciones que se convirtieron en himnos del black metal noruego. Cada pista fue cuidadosamente construida para crear una experiencia completa de horror y malevolencia. Begraval en Susnat, Noche de Funeral, abre el álbum como una descarga brutal de black metal primitivo. Hat escribió las letras para esta pieza, que utilizaba solo 2 riffs principales, pero los repetía hasta crear una atmósfera hipnótica y amenazante. La simplicidad era intencional, no necesitaban complejidad técnica para transmitir puro mal. Crushing the Scepter, Regaining a Lost Dominion, fue compuesta enteramente por Infernus, tanto música como letras. Esta canción mostraba su habilidad para crear melodías que eran tanto brutales como memorables. Los riffs tenían una calidad épica que sugería batallas cósmicas entre el bien y el mal. Ritual era originalmente llamada Sexual Blood Gargling en el demo anterior. La transformación del título reflejaba la evolución musical de la banda hacia conceptos más sofisticados, pero manteniendo la brutalidad central. La magia instrumental. Huldrilloch se destaca como la única pista instrumental del álbum, compuesta por Infernus. Esta pieza de casi 2 minutos funciona como un interludio atmosférico que demuestra que Gorgoroth podía crear tensión sin necesidad de vocales. El instrumental era perfecto black metal sin adornos, solo guitarras, bajo y batería, creando un paisaje sonoro desolado.
Era como una pausa para respirar en medio de tanta intensidad vocal. Man Shigen Slave, el esclavo de la sombra de la luna, cierra el álbum como una épica de casi 6 minutos. Esta canción profetizaba el futuro del post-black metal con sus elementos más melódicos y experimentales. Era la pista que mostraba hacia dónde podría evolucionar el género. Hat, la voz del demonio. Hat era realmente único entre los vocalistas de black metal. Sus gritos no eran las típicas voces raspadas del género, eran algo mucho más perturbador. Sonaban como si realmente estuviera sufriendo o poseído por fuerzas sobrenaturales. Los críticos describieron su estilo como gritos de Banshee, que agregaban una dimensión genuinamente terrorífica al álbum. No era actuación, Hat parecía estar canalizando algo realmente diabólico. Sus contribuciones vocales en Begravelas Snat, Ritual y Drummers on Dude establecieron el estándar para lo que debería sonar una voz de black metal auténticamente malevolente. La segunda ola del black metal. Pentagram llegó en el momento perfecto de la historia del black metal noruego. En 1994, la segunda ola del black metal noruego estaba en su apogeo, con bandas como Mayhem, Darkthrone, Burzum, Emperor, Immortal y Enslaved redefiniendo completamente el género. Estas bandas no solo creaban música, estaban creando un movimiento cultural completo. Desarrollaron un estilo de guitarra distintivo basado en el trabajo de Snorre, Blackthorn, Rush y Oystein Euronymous. Era un sonido que utilizaba acordes completos en lugar de solo power chords, creando esa textura helada tan característica. El círculo negro y la controversia. La escena black metal noruega de principios de los 90 era extremadamente exclusiva. Se llamaban a sí mismos The Black Circle o Black Metal Inner Circle y se congregaban en la tienda de discos Helvete, Infierno, en Oslo. Este grupo tenía una ideología seria. No era solo música, era una declaración anticristiana y misantrópica real. Se presentaban como adoradores del diablo militantes que querían esparcir terror, odio y mal. Como dijo Ishan de Emperor, buscaban crear miedo entre la gente y estar en oposición a la sociedad. Las quemas de iglesias. Durante este periodo, varios miembros de la escena fueron responsables de quemar iglesias históricas de Noruega. Bart Bickern, de Burzum, fue acusado de quemar 5 iglesias medievales de madera. Samoth, quien tocó bajo en Pentagram, fue sentenciado a 16 meses de prisión por quemar la iglesia Skjold junto con Bickern. Estas acciones no eran actos aleatorios de vandalismo, eran declaraciones ideológicas deliberadas en contra del cristianismo en Noruega. Los músicos veían las iglesias como símbolos de una religión extranjera que había reemplazado las tradiciones paganas nórdicas. La reacción de la prensa. Cuando Pentagram fue lanzado en octubre de 1994 por Embassy Productions, la reacción fue inmediata y polarizada. Los medios noruegos estaban fascinados y horrorizados por esta nueva forma de música extrema. El documental Satan Rides the Media, 1998, capturó perfectamente cómo la prensa noruega cubrió la escena black metal. Los periodistas estaban obsesionados con el ángulo satanista. Retrataban a los músicos como adoradores del diablo, vestidos de negro sin remordimientos. Los medios amplificaron la controversia hasta convertirla en histeria masiva. El terror parental. Pentagram causó terror genuino entre los padres noruegos. No era como el shock rock tradicional que era obviamente teatral.
Gorgoroth sonaba como si realmente creyera en lo que estaban haciendo, lo que hacía que fuera mucho más inquietante. Las iglesias locales expresaron preocupación por el aumento del satanismo juvenil. Los padres encontraron este álbum en las colecciones de sus hijos y no sabían cómo reaccionar ante algo tan genuinamente malévolo. La respuesta del underground. Dentro de la escena del metal extremo, Pentagram fue recibido como una obra maestra inmediata. Los fans reconocieron que Gorgoroth había logrado algo especial. Black metal que sonaba auténticamente satánico, sin sonar falso o pretencioso. Los críticos notaron que el álbum tenía la esencia más pura del black metal en su estado más crudo. Era música que encapsulaba perfectamente lo que representaba Satán en la filosofía del black metal: fuerza, poder, pasión, rabia y guerra. La técnica Behind the Madness, la guitarra de Infernus. Infernus demostró en Pentagram que era mucho más que solo otro guitarrista de black metal. Sus riffs eran sorprendentemente melódicos para el género. Pero mantenían esa calidad brutal que definía al black metal noruego. Su estilo de composición mezclaba influencias thrash con la textura fría del black metal. Canciones como Katarina's Bodgang mostraban su habilidad para crear atmósferas pacientes y agresivas al mismo tiempo. Los riffs tenían una calidad épica que sugería batallas cósmicas entre el bien y el mal. El bajo secreto de Samoth. La participación de Samoth en bajo agregó una dimensión especial al álbum. Como guitarrista principal de Emperor, Samoth entendía perfectamente cómo crear líneas de bajo que complementaran las guitarras sin perderse en la mezcla. Su trabajo en Pentagram fue particularmente notable porque logró que el bajo fuera audible sin sacrificar la textura cruda que Gorgoroth buscaba. Era un equilibrio difícil de lograr en las producciones de black metal de aquella época. Los tambores de Gold Perverter. Gold Perverter, cuyo nombre real era Rune Thorsness, aportó una batería que era más variada que los típicos blast beats constantes. Sus patrones tenían una calidad más parecida al thrash, que agregaba una dimensión única al sonido de Gorgoroth. Los críticos notaron que sus ritmos parecidos al thrash hacían que el álbum sonara más agresivo y únicamente sónico. No era solo velocidad por velocidad, había intención musical detrás de cada patrón de batería. Las letras de Pentagram no eran satanismo superficial para shock value. Representaban una filosofía anticristiana genuina que buscaba la eliminación completa de la influencia cristiana en la cultura noruega. Infernus ha explicado que su forma de satanismo es agnóstica, diferente del humanismo ateo de la Iglesia de Satán de Anton LaVey. Para él, el satanismo representa libertad individual para que cada persona crezca y se convierta en superhombre nietzscheano. Mitología nórdica versus cristianismo. Muchas de las letras hacían referencia a la mitología nórdica precristiana. Títulos como Under the Pagan Megalith y Holderlock, que se refiere a una criatura del folclore noruego, mostraban el deseo de la banda de reconectar con las tradiciones paganas de Noruega. Esta no era simple nostalgia romántica, era una declaración política sobre lo que consideraban la verdadera identidad cultural noruega antes de la cristianización forzada. La muerte como liberación. Canciones como Drømmer om død, Soñando con la muerte,
exploraban temas de mortalidad desde una perspectiva satanista. La muerte no era vista como algo que temer, sino como una liberación de las restricciones morales cristianas. Estas letras reflejaban la filosofía nihilista que permeaba la escena black metal noruega. Era una cosmovisión que rechazaba completamente los valores cristianos tradicionales y abrazaba el caos como fuerza creativa. Influencia en el género. Pentagram estableció muchos de los elementos que se convertirían en estándares del black metal noruego. La combinación de brutalidad primitiva con momentos melódicos influyó en incontables bandas posteriores. Los críticos modernos reconocen que el álbum profetizó el desarrollo del post-black metal con canciones como Moon's Shadow Slave. Era música que mantenía la agresividad del black metal, pero incorporaba elementos más experimentales y atmosféricos. El sonido Grieg Holland. La producción de Pitten en Pentagram se convirtió en el sonido de referencia para el black metal noruego. Su textura reverberante y fría fue imitada por productores de todo el mundo. Bandas como Shooter llevaban álbumes producidos por Pitten al estudio como material de referencia. El sonido Grieg Holland se convirtió en sinónimo de black metal auténtico. La brevedad perfecta. Con tan solo 29 minutos de duración, Pentagram demostró que un álbum de black metal no necesitaba ser épicamente largo para ser efectivo. Era pura concentración de mal sin un segundo desperdiciado. Los críticos notaron que no hay relleno, no hay pistas ambiente inútiles en el álbum. Cada canción servía un propósito específico en la experiencia total. Esta economía narrativa se convirtió en modelo para muchas bandas posteriores. Las reediciones y el reconocimiento tardío. El redescubrimiento comercial. Pentagram ha sido reeditada 8 veces desde su lanzamiento original, 4 en CD y 4 en vinilo. Las reediciones de Malicious Records en 1996, Century Black en 1999, Season of Mist en 2005 y Regain Records en 2007 llevaron el álbum a nuevas generaciones de fans. Cada reedición remasterizada reveló nuevas capas del álbum que no eran audibles en la producción original. La reedición de 2007 por Regain Records fue particularmente exitosa en mostrar la claridad sonora que Pitten había logrado originalmente. El reconocimiento crítico. Décadas después de su lanzamiento, Pentagram es universalmente reconocido como uno de los álbumes esenciales del black metal. Los críticos modernos lo colocan junto a The Mysterious Dome Satans, The Mayhem y Transylvanian Hunger, The Dark Throne, como una de las obras definitivas del género. La reputación del álbum ha crecido constantemente a medida que nuevas generaciones de fans descubren su importancia histórica. Es considerado un ejemplo perfecto de True Norwegian Black Metal sin pretensiones. La influencia en el black metal moderno. La tendencia moderna del raw black metal debe mucho a la estética de Pentagram. Incontables bandas han intentado recrear la atmósfera genuinamente malévola que Gorgoroth logró en este álbum.
Sin embargo, pocos han logrado igualar la autenticidad original. Pentagram funciona porque fue creado por personas que genuinamente creían en lo que estaban haciendo, no por músicos tratando de imitar un sonido. Los mitos y las realidades. El pacto diabólico real. Mientras que muchas bandas de metal usan el satanismo como metáfora o imagen, Infernus parece realmente haber tomado su pacto con el diablo en serio. Su dedicación a la filosofía satanista ha sido consistente a lo largo de toda su carrera. Esta autenticidad es lo que separa a Pentagram de álbumes similares del periodo. No era performance art, era expresión religiosa genuina a través del medium del black metal. La violencia real versus la violencia musical. Aunque Pentagram suena violento y amenazante, Gorgoroth durante este periodo no estaba involucrado en los crímenes que plagaron la escena black metal de Noruega. A diferencia de Varg Viken o Faust the Emperor, los miembros originales de Gorgoroth canalizaron su agresión hacia la música en lugar de hacia actos criminales. Esto permitió que Pentagram fuera apreciado puramente como arte extremo sin la distracción de controversias criminales. Era black metal puro sin el bagaje de violencia real. El cristianismo como enemigo. El anticristianismo de Pentagram no era rebeldía adolescente. Era una posición filosófica seria sobre lo que Infernus veía como la colonización cultural de Noruega por una religión extranjera. Esta perspectiva dio a las letras una profundidad intelectual que faltaba en muchos álbumes de black metal superficiales. Era teología negativa real, expresada a través de música extrema. El futuro que Pentagram predijo. La evolución del black metal. Pentagram contenía las semillas de todas las direcciones futuras que tomaría el black metal. Los momentos atmosféricos predijeron el black metal ambiental, los elementos melódicos anticiparon el black metal melódico, y la brutalidad ruda inspiró al movimiento raw black metal. Bandas como Enslaved, Agalloch y todo el movimiento post-black metal pueden trazar sus orígenes conceptuales a experimentos que Gorgoroth hizo en este álbum debut. La comercialización del extremismo. Pentagram también predijo cómo la música extrema podría mantener su integridad artística mientras alcanzaba audiencias más amplias. El álbum nunca compromete su visión satanista, pero está producido con suficiente claridad para ser accesible. Esta fórmula se convirtió en el template para cómo las bandas de black metal podrían evolucionar sin venderse. Era extremo, pero no deliberadamente impenetrable. El black metal como arte serio. Finalmente, Pentagram ayudó a establecer el black metal como una forma de arte seria, en lugar de solo ruido juvenil. La sofisticación composicional y la sinceridad filosófica del álbum demostraron que el género podía tener profundidad intelectual real. Esto abrió el camino para que el black metal fuera tomado en serio por críticos musicales y académicos que previamente lo habían descartado. Pentagram demostró que el extremismo musical podía ser tanto brutal como inteligente. Pentagram de Gorgoroth no es solo un álbum de black metal,
es un documento histórico de un momento único cuando jóvenes noruegos tomaron el satanismo más en serio que nadie antes o después. Es 29 minutos de maldad genuino capturado en audio y preservado para la eternidad. El álbum funciona porque cada elemento, desde el pacto diabólico de Infernus hasta los gritos poseídos de Hat, desde la producción helada de Python hasta la precisión brutal de Goat Perverter, contribuye a una visión cohesiva del horror. No hay un segundo desperdiciado, no hay un momento falso. 3 décadas después, Pentagram sigue siendo el estándar por el cual se mide el black metal auténtico. Es la prueba de que cuando la convicción religiosa se encuentra con el talento musical extremo, el resultado puede ser verdaderamente trascendente, o en este caso, verdaderamente infernal. En un género lleno de pretendientes y posers, Pentagram permanece como una de las pocas obras que nunca puede ser cuestionada por su autenticidad. Es black metal real hecho por satanistas reales para personas que entienden que algunos álbums no son solo música, son rituales. Si quieres experimentar el black metal en su forma más pura y diabólica, no hay mejor lugar para comenzar que con estos 29 minutos de oscuridad absoluta que cambiaron para siempre lo que significa ser música extrema.